En la época del renacimiento de las brujas y los magos, de los destapacorchos de conciencia, aquellos con los conocimientos arcanos, es fácil caer en cierto escepticismo para con términos que de forma innata tienen en su eslogan la luz. Pero, ¿sabemos qué es lo que significa? ¿Nos importa acaso? ¿Qué es una vida sin la posibilidad de hacer frente a las adversidades con valor, sin la libre decisión y la aceptación de nuestra realidad? Que no les priven de la libertad de pensar y hacer, mi estimado público, y en retribución ustedes no lo hagan a otros. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Paulo Coelho de Souza nació un 24 de agosto del año 1947 en Río de Janeiro, Brasil. Nació en lo que se definiría hoy como una familia bien acomodada, y de igual modo en aquel entonces. Tanto su padre como su madre fueron personas letradas. Creció bajo una fuerte influencia cristiano-católica, aunque cabe decir, siempre fue reacio a admitir esta formación desde pequeño. Sin embargo, si no hubiese estudiado bajo la influencia de esta misma, no le hubiese sido posible encontrar su vocación como escritor. Sus padres, ante lo anterior, buscaron por varios medios reprimir esto, pues al ser ellos ingenieros buscaron que su hijo tuviese el mismo legado. Coelho ante esto pues mostró, como era natural por su edad, una completa rebeldía, misma que fue su boleto para ser internado en un hospital psiquiátrico a la edad de 17 años. Ahí fue sometido en varias sesiones a electroshock, tratamiento popular en aquella época. Pasó el tiempo y comenzó a dedicarse, tras relacionarse con un grupo de teatro, al periodismo. Cabe decir que en aquel tiempo el teatro no era muy bien visto, mi gente, y no fue sino hasta años después donde Coelho explayó completamente su libertad en el más alto nivel de los años 70. Ya saben cómo fue esta época, pero durante esta época Brasil era monitoreado por una dictadura militar ampliamente represiva, si se van a los libros de historia y lo checan. Conoció al tiempo al músico y compositor Raúl Seixas, para quien escribió algunas de las letras de sus canciones. Para quienes lo conozcan, pues bueno, ahora lo saben. Yo no lo conocía, entonces pues enhorabuena. En su afán de rebeldía, claramente no amedrentado por las experiencias que vivió en el psiquiátrico, defendió la libertad de culto y acción en el Brasil de aquel entonces. Incluso se dedicó un tiempo a la conocida magia negra. Estuvo en prisión por su colaboración en una serie de cómics titulados en aquel entonces Kring Ha, considerados por el Estado como una amenaza a la autoridad regente, pero al poco tiempo fue liberado, fue recapturado por militares y torturado, todo lo anterior antes de cumplir la edad de 26 años, donde él decidió que ya era tiempo de tener una vida un tanto más normal. Fue entonces en una travesía en Europa donde, tras conversar con un hombre en una cafetería en Ámsterdam, siendo específicos, de este hombre no se sabe a la fecha quién fue, pero le sugirió un reencuentro con el catolicismo y Coelho, en reacción, comenzó a estudiar el lenguaje simbólico de esta religión. A su vez, realizó un viaje en el conocido como Camino de Santiago, una ruta medieval de peregrinaje entre Francia y España, donde se dio un punto de inflexión en su vida, según él refiere en algunos textos, y que dejó registrado hasta cierto punto en su primera obra, mejor conocida como El Peregrino, diario de un mago. Anteriormente en el canal, gente, hemos hablado del contexto social o de la realidad social que pudo haber influido en la mente de los autores citados hasta la fecha, en lo que se refiere a su escritura. En esta ocasión decidimos traer a colación las mentes que desde el plano literario pudieron haber influenciado las letras del señor Coelho. Mencionaremos a 3 individuos solamente, seguro hubo más que estos, pero eso se los dejamos de tarea a ustedes. Autor número 1, Henry Miller, conocido escritor polémico estadounidense que se dio a la tarea de estigmatizar y denunciar la hipocresía dentro de la moral norteamericana. Desnudando su cinismo y múltiples contradicciones dentro de sus obras, encontramos que una de las más notables fue el libro Trópico de Cáncer. Autor número 2, Jorge Luis Borges, una de las figuras clave en la literatura en español, enfocado a temas complejos como lo es la memoria, la eternidad y la posmodernidad. Dentro de sus obras, una de las más notables que podemos encontrar tiene el título de Ficciones. Autor número 3, George Wilhelm Friedrich Hegel, conocido filósofo alemán y adversario acérrimo de un autor ya citado anteriormente en nuestro canal, Arthur Schopenhauer, enfocado al idealismo que nace en la modernidad. Dentro de sus obras, una de las más notables que tenemos es la teoría del idealismo absoluto, que bien, esto no puede ser
considerado en sí un libro, sino más como una especie de ensayo filosófico, pero sin duda un ensayo que vale la pena estudiar. Como pueden notar, es una combinación bastante interesante de pensamientos, pero en los tres nosotros notamos una constante que podemos hasta cierto punto ver marcada en las letras de nuestro autor hoy evaluado, y es la necesidad que estos individuos tenían de explorar la naturaleza humana hasta sus últimas instancias. Pudiésemos decir, buscaban ver en realidad cómo es el ser humano, tal cual es, no un ser de luz, no un ser superior, sino un ser frágil de origen y lleno de contradicciones que, pese a todo pronóstico y valoración en comparación con otras especies, es un milagro que permanezca hasta estos días en el mundo, y una maldición dependiendo de a qué especie se lo preguntes. Ahora bien, seguro ya para este punto queda claro que el escritor Paulo Coelho no es solo material de los múltiples memes que circulan por las redes, todo un personaje si nos lo preguntan por su historia y sus modelos de pensamiento a seguir. Pero, ¿de qué trata el libro? Bueno, este libro no es una historia como otras que se han desarrollado o traído a este canal. Es más bien una serie de ideales, pensamientos y reflexiones que, como cualquiera de ustedes, se dispuso el autor a llevar registro. Notas que quizás para una mente que puede y podrá llegar a ser incongruente. Dada la composición de esta obra, elegiremos en esta ocasión 3 citas que a nuestro criterio llevan a cualquiera a pensar, y quién sabe, quizás les dé por escuchar el audiolibro o bien leer el libro en físico, que esta segunda opción la recomendamos porque va bastante bien con una taza de café y un pan en mano. Número 1. Un guerrero de la luz puede elegir su campo de batalla. A veces se ve sorprendido por los combates que no deseaba, pero no sirve de nada huir, porque estos combates lo seguirán. Entonces, en el momento en que el conflicto es casi inevitable, el guerrero habla con su adversario, sin demostrar miedo ni cobardía. Procura saber por qué el otro quiere luchar, qué es lo que le hizo a su aldea, y buscarlo a duelo. Sin desenvainar la espada, el guerrero lo convence de que aquel combate no es el suyo. Un guerrero de la luz escucha lo que su adversario tenga que decirle, solo lucha si es necesario. No siempre estará en nuestro control la clase de problemas que debamos enfrentar, pero sin duda habrá aquellos donde nuestra forma de abordarlos marque la diferencia. El extracto deja en claro el coraje que se debe tener ante las adversidades, pero hace una invitación al uso de la razón, ya que si la otra parte no permite tal, huir no es alternativa e ignorarlo tampoco. En pocas palabras, no perdemos nada con intentar, pero aceptamos que no todos nuestros intentos van a tener utilidad. Cita número 2. El guerrero de la luz sabe que es imposible vivir en estado de completa relajación. Aprendió como arquero que, para disparar a su saeta a distancia, es preciso mantener el arco bien estirado. Aprendió con las estrellas que solo la explosión interior permite su brillo. El guerrero repara que en el caballo, en el momento de transponer un obstáculo, contrae todos sus músculos, pero jamás confunde tensión con nerviosismo. En la época de la ansiedad y de las enfermedades mentales normalizadas, no es para menos que alguno se atribuya o se engrandezca sin razón aparente. Es naturaleza humana, de otro modo no sobrevivirían muchos. ¿Está mal señalar nuestras virtudes? No, pero sí la exageración de las mismas. ¿Está mal negar la tensión o el estrés? No, pero si este te está consumiendo, vaya que lo está. No se trata de buscar la perfección, pero tampoco de conformarnos con nuestras actitudes y cualidades más mediocres. Cita número 3. El guerrero de la luz contempla las 2 columnas que están al lado de la puerta que quiere abrir. Una se llama miedo, la otra se llama deseo. El guerrero contempla la columna del miedo y ahí está escrito: vas a entrar a un mundo desconocido y peligroso, donde todo lo que has aprendido hasta ahora no te servirá de nada. El guerrero mira a la columna del deseo y ahí está escrito: vas a salir de un mundo conocido donde están guardadas las cosas que siempre quisiste y por las cuales luchaste tanto. El guerrero sonríe, porque no existe nada que lo asuste ni nada que lo retenga. Con la seguridad de quien sabe lo que quiere, abre la puerta. Estimada audiencia, seguro ustedes saben lo que quieren, pero nosotros les preguntamos, ¿saben por qué? Es fácil que caigamos como personas en más de una ocasión en la falsa certeza, ya sea porque vemos beneficios inmediatos o no vemos afectaciones de forma inmediata, pero solo el tiempo es capaz de decirnos con exactitud por qué queremos lo que queremos y si esto será a largo plazo. Aquí el autor fue lo suficientemente audaz para anclar 2 conceptos que van muy de la mano, el miedo y el deseo. No se pueden
retirar de la experiencia humana, pues sin ellos no somos más que máquinas de carne, entonces debemos aprender a vivir con ellos. Aquí solo expresamos lo que nos da a entender la obra, pero como siempre los invitamos a formar su propio criterio. Si llegaron hasta esta parte del video, no tenemos más que agradecer su tiempo y esperamos tenerlos de vuelta para hablar de otros libros, entre otras cosas. Excelente día.